Creo que ya inició a grabar, ¿cierto? Sí, Sí, ya puse a sí, ya grabar. está grabando. Listo, Alex. Vale, Entonces, gracias, Nicolásito. Bueno, listo. Mm, Entonces, en el día de hoy vamos a avanzar en la parte, dijéramos, histórica, cronológica, y vamos también a trabajar un avance sobre lo que es la próxima técnica, que es el hueco grabado o el friso, o también lo que se conoce como relieve, que sería como el petroglifo. Esta técnica de todas maneras tiene una diferencia con lo que hemos trabajado anteriormente, y es que es bidimensional, o sea, no es ni escultura ni es del todo un dibujo, sino pues tiene un relieve. Em, lo vamos a trabajar con cartón allá en la próxima sesión. Y vamos, les sugeriría ir pensando como tema lo que vamos a ver hoy en la parte histórica. Em, listo. Bueno, entonces les voy a agradecer que me digan, porfa, si en este momento estoy compartiendo una pantalla que dice arte rupestre, y unos personajes como de la época ancestral de las cavernas, como caminando por una estepa. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, profe, sí se ve. Listo. Vale. Bueno. em, a ver cómo hago. Bueno, listo. Entonces, como les decía, el tema que vamos a desarrollar entonces es el de los primeros pueblos, los pueblos ancestrales, y vamos entonces a recordar que este tipo, dijéramos, como de época en la historia, dijéramos, de la humanidad, eh, fue importante porque pues los seres humanos unimos una serie, dijéramos, como de eh, experiencias que nos llevaron poco a poco a hacer lo que nosotros somos hoy en día. Entonces, esta época comenzó en África, que es como el corazón de la humanidad, porque es allí donde se encuentran los restos humanos más antiguos. Em, los seres humanos, al parecer, salimos de allí, eh, cogimos hacia el norte, hacia el occidente, hacia el oriente, a la parte de abajo, lo que son las islas del Índigo, y así llegamos, dijéramos, al paso de muchos años, de muchos siglos, a todas partes del mundo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, de el color de la piel no lo da, dijéramos, como el origen mismo, como se cree, sino la relación que se da con el medio ambiente, eh, la atmósfera, la cantidad de sol que tienen las personas. Y aquí, por ejemplo, en este dibujo, pues podemos ver la
el color de la piel de unas personas que ya ascendieron por la parte norte y llegaron a lo que hoy es Europa, hacia el occidente, que sería España, Inglaterra, y hacia el oriente, que sería la parte de Rusia. Y allí encontraron una vegetación o dijéramos una geografía que era de muy baja vegetación, diferente al trópico, donde hay selvas, aquí hay unos bosques, donde había gran cantidad de pastizales, donde había gran cantidad de lagos y donde había también estaciones. Entonces, esta gente fueron cazadores. eh, eh, Tenían más acceso a la alimentación pescando, haciendo cacería y desarrollaron entonces cosas como las puntas de flecha, como el vivir en caverna, el estar pendientes de, en las noches, dijéramos, de cosas en el clima muy terribles. eh, y tuvieron unas condiciones diferentes a la gente que tomó por el océano. También es importante que allí se hizo eh, el acceso al fuego, ¿no? Dicen algunos arqueólogos, algunos antropólogos que los incendios que había en el campo por razón de las tormentas fueron como las manifestaciones que les dieron a las personas como este tipo de ventaja, ¿no? De tener el fuego. Al final de este capítulo hay un link que quisiera proponerles, que es la película La memoria del fuego, que es bueno como para entender todo este tipo de procesos. Bueno, las pieles, aquí me quiero referir un poquitico como a ese tipo de em, prejuicio que hay al respecto de las pieles, ¿no? Las personas que habitaron o que habitan hoy África y que habitamos la zona tórrida, la parte de el trópico, somos de una piel oscura y venimos, dijéramos, de partes donde las condiciones son diferentes. Los seres humanos, entonces vuelvo y digo, nos diferenciamos en la piel es más por las condiciones atmosféricas y geográficas que por una condición de inteligencia o genética o bueno, en fin. Sin embargo, históricamente sí, la relación que ha habido entre la piel blanca y la piel negra siempre ha sido de dominio. Y hoy encontramos, por ejemplo, en Europa esa situación tan terrible que es unos pueblos de África eh, que están de cierta manera tomando una revancha por esa invasión y esa utilización que hubo de los recursos en los siglos XVIII, XVII, XVIII, XIX. eh, y están queriendo entrar a Europa para tener un sustento porque en sus países no lo hay. Entonces, eso es importante reconocer, dijéramos, que ese prejuicio racial hoy se está pagando a un costo muy alto, ¿no? También, pues esto ha dado como razón o ha dado pie a los movimientos neonazis y de ultraderecha que eh, pidiendo como un ultranacionalismo, rechazan a estas personas, ¿no? Bueno, aquí está el mapa que todos conocemos, entonces las salidas de África hacia Europa Occidental, Europa Oriental, Asia, todo lo que es el mundo árabe y el paso por el estrecho de Bering. Aquí es donde se dice o decimos que esta
parte del norte de América es muy similar a esta porque son estepas de baja altura con más presencia de árboles medianos, pero escasos, y también de mucha cacería. Las personas que se quedaron acá en el norte sufrieron, y lo digo de la mejor manera, las estaciones. Entonces las estaciones reducen la posibilidad de alimento a medio año, lo que es invierno y parte de la primavera, pues no hay suficiente alimento, mientras que en el verano y en el otoño sí lo hay. Los que descendimos acá, a la parte del Ecuador, a la parte de la zona tropical, sí tuvimos otro tipo eh, de relación, porque tuvimos agua dulce, agua salada, animales, tuvimos o tenemos todavía todo tipo, dijéramos, de alimento, y eso hace que nosotros hayamos desarrollado otro tipo de costumbres, otro tipo, dijéramos, como de posibilidades, ¿no? En cuanto al poblamiento propiamente dicho, de nuestro país, hay que decir que los vestigios más antiguos de este poblamiento se encuentran eh, en la costa atlántica, en la parte de lo que se llaman los concheros, cerca a Barranquilla y a Soledad. Hay tres partes, que es Monzú, Canapote y Barlovento. Son tres partes donde se encuentran cantidades de conchas, de caracol, de moluscos, que dan lugar a pensar que las personas que vivieron acá fueron recolectores en un primer momento. Estas personas tuvieron entonces la posibilidad de estar cerca a estuarios, o lo que hoy se llama ciénagas. Esto les daba la posibilidad de alimentos de agua dulce como pescados, como moluscos, frutales en cantidad, agua dulce todo el tiempo, cosa que de pronto las personas que atravesaron por la parte del Índico del Océano Pacífico no lo tuvieron porque pues el agua era como escasa. Otra posibilidad también que tenían era la pesca en el mar. Entonces, lo que tienen como característica eh, este tipo de lugar es que se encuentran unas formaciones de eh, vegetación que se llaman los manglares. En los manglares se da una unión del agua salada con el agua dulce. Entonces hay especies tanto de mar como del lago interno, y la desembocadura del Magdalena alrededor forma una cantidad de ciénagas que dan la posibilidad entonces de tener un clima bastante bueno, bastante favorable y mucha alimentación. La gente fue entrando por el río. Ya luego encontramos otros vestigios y la gente fue entrando por lo que es la llanura interandina del Valle del Magdalena, y otras personas por la llanura interandina de la cordillera oriental y occidental, central y occidental, perdón, lo que es el río Cauca. Entonces, hubo esos dos ramales, de ahí se dio, dijéramos, lo que fue el poblamiento aquí en Colombia. La gente que se vino, dijéramos, por el mar, entonces ahí hay otra historia. Em, este, este grupo de personas tuvo que hacerse, primero que todo, grandes navegantes, porque lo que encontraron al bajar hacia Madagascar y hacia el Pacífico fue pues un mar bastante difícil de navegar, pero lleno de microislas. Entonces, todo lo que hay allí, Micronesia, Polinesia, más abajito de Hawái,
todo esto ofrece como el asentamiento a pueblos que se tuvieron que volver navegantes por obligación. Y dio la oportunidad de que tuvieran un gran conocimiento en la producción de naves, navíos pequeños pero muy eficientes, de vela, y que desarrollaron una tecnología que les permitió llegar hacia las costas de lo que hoy es Sudamérica. Al llegar aquí, llegaron a las costas del Ecuador, de Perú, y a la costa de lo que hoy es Nariño, en Colombia. Entonces hay otro sitio parecido a estos tres que dije, la costa atlántica de Monzú, Canapote y Barlovento, que se llama Esmeraldas. Esmeraldas queda en el Ecuador, pero es muy cercano también a Colombia. Y se encuentran muchos testimonios también de cerámica, muchos testimonios de fogatas, muchos testimonios de moluscos o concheros como en la costa atlántica. Estas personas no tuvieron que meterse por ningún valle, sino que se asentaron a lo largo de la costa. Y allí parece ser que hubo como unas condiciones muy benéficas porque estuvieron por mucho tiempo allí. Y parte de la cerámica, parte del arte que desarrollaron ellos es muy parecido al arte chino y al arte japonés. Entonces parece ser que hay un común pasado entre los pueblos que llegaron al oriente y estas personas que descendieron por el Pacífico y llegaron hasta Latinoamérica. Entonces unos navegantes bastante osados, bastante temerarios, pues, porque mire, el tamaño de estas embarcaciones es reducido. Sin embargo, por ejemplo, tienen un doble casco. Son naves que van unidas como dos canoas que van amarradas una al lado del otro, que permite, sobre todo cuando hay un mar bastante embravecido, que se hunda, porque básicamente la superficie de flotación es amplia. Dos canoas unidas entre sí. Entonces, bastante posible también eso. Otra teoría que hay de poblamiento aquí en estas partes es que muy posiblemente llegaron pueblos nórdicos. Este es otro pueblo muy desarrollado en esto de la navegación, porque pues acordémonos que son pueblos que viven al norte de Inglaterra, en la costa de Europa, en lo que hoy es eh, Bélgica, en lo que hoy es Noruega, y ellos descendieron, o sea, los llamaban bárbaros, pero eran pueblos muy adelantados. em, y que tuvieron una influencia grandísima en Europa. Tanto así que cuando se acabó el imperio griego y el imperio romano, fueron estos pueblos los que fundaron básicamente lo que hoy son los países europeos. Estos que también los llamaban los normandos, eh, existen porque hay una teoría dentro de los pueblos indígenas latinoamericanos de que llegan dioses con eh, barba blanca y tez blanca también o cabellos dorados y les enseñan técnicas de eh, siembra, técnicas de ahorro de agua, terrazas, formas de arquitectura, y esto es muy común en todos los pueblos indígenas latinoamericanos. Entonces, es muy posible que antes de que llegaran los españoles, hubiera entonces presencia de otros europeos, pero otros europeos con otro tipo, dijéramos,
de objetivo, diferente al español, que era absolutamente aprovecharse de los indígenas y su buena fe, sino que en este caso eh, querían ayudar a la comunidad avanzando en técnicas de cultivos, en técnicas de arquitectura, muy posiblemente de ingeniería. No está, dijéramos, comprobado de manera por los vestigios, pero esto ayudó a que cuando llegaran los españoles, los indígenas eh, dieran, dijéramos, como paso a la colonización, porque los confundieron con este tipo de personajes. Entonces es muy posible que estos nórdicos hayan llegado también a este continente. Estos son los estuarios, o estos son los manglares que les hablaba, que son mecanismos hidráulicos de la naturaleza maravillosos porque ayudan a filtrar el agua. O sea, este manglar, al igual que los humedales que había aquí en la sabana de Bogotá, lo que hacen es permitir la entrada de agua y oxigenarla, pues, por la cantidad de especies que guardan, tanto peces como aves, y recircular o condicionar o mantener la salinidad del agua en el caso de los manglares para, de manera estable, no romper el equilibrio. Este fue como una de las cosas que encontraron. Aquí vemos en el mapa de la desembocadura del río Magdalena, las ciénagas que hay. Entonces aquí hay ciénagas cerca a Barranquilla, la bahía, ciénaga de Malambo. Entonces toda esta zona es muy hidráulica porque en la época de invierno se llena de agua cuando hay creciente del río Magdalena, y eso hace que el poblamiento inicial allí haya sido bastante bueno. Estas son algunas cosas de las que pudieron encontrar, dijéramos, los pobladores, menos los edificios que hay acá, pues lógicamente en esa época no había, pero sí este es como el clima y el paisaje que pudieron encontrar los primeros pobladores. Todavía existen esas ciénagas y todavía vive el pueblo de muchos de estos riquezas que hay, aunque de todas maneras la producción industrial ha dañado muchas de estas, y los acueductos de los asentamientos humanos han arrasado absolutamente con las especies piscícolas y de aves que hubo en algún tiempo acá. Bueno, este es más o menos una muestra de lo que podían comer en cuanto a peces. Eh, Tenían una variedad, dijéramos, grandísima de agua salada y agua dulce, y esto permitió que por muchos años estos asentamientos estuvieran aquí en la costa, hasta que ya fue mucha la densidad poblacional y les obligó a meterse por los valles interandinos, como habíamos dicho. Em, pero sin embargo, pues igual eh, la manera, dijéramos, hasta este momento en que estas comunidades sobrevivían era la recolección y la cacería. No se había llegado todavía como a ese punto de inflexión que es la agricultura, porque había suficiente, habían frutales y había bastante pescado, entonces no había posibilidad de asentarse todavía, y la mayoría de estas comunidades eran nómadas. Bueno, ni qué decir por la parte agrícola. Entonces, todas estas riquezas son las que hoy todavía
admiran y enamoran a los europeos y a la gente que vive en el continente del norte y un poco hacia la parte austral también. Es imposible, pues, que en Europa, en España, en Francia, la gente tenga todo el año esto. Entonces, para tener esto, estos países tienen que importar desde Sudamérica y desde África toda esta cantidad de alimento. Imagínense, pues, tenerlo todo el año. Para un europeo es una cosa impensable, es una locura maravillosa el que estando aquí en Bogotá puedan ir a media hora allí a Villeta, una hora y tener acceso a todo este tipo de riqueza vegetal. Entonces, las personas que llegamos acá, los antepasados, tuvimos y tenemos, pues, de cierta manera todavía esta posibilidad y nosotros no nos hemos puesto a pensar que mucha de eh, este regalo o esta característica alimentaria es lo que hace que el país tenga al mismo tiempo gran cantidad de posibilidades para mucha gente de seguir en una relación de inequidad. Me explico. O sea, tenemos tanto que para mucha gente es muy normal quitar o no darle a las personas porque la gente puede sobrevivir con este tipo de cosas. Entonces, la brecha de inequidad tiene también una posibilidad de origen en la inmensidad de recursos que se tienen acá en esta tierra y que nosotros, primero, pues por un lado, creemos que eso va a estar por siempre. Y en ese sentido, pues la gente va reduciendo a los otros su manera de vida y les va dejando con lo mínimo que supuestamente se puede vivir. Echando, dijéramos, la teoría de, echando atrás o echando abajo la teoría de que eh, el desarrollo humano es la tecnología, ¿no? Cosa que pues es muy dudosa. En cuanto a las especies animales, pues estas especies, muchas todavía existen, pero pues en zoológicos, la expansión humana y últimamente la expansión agroindustrial han acabado con todos los espacios de supervivencia de todos estos animalitos. Y últimamente los podemos ver, como digo, o en programas de televisión o en zoológicos, porque ya a nivel de las tierras silvestres ya casi no es posible. Bueno, esta escena que vemos acá es un dibujito y en este dibujo se puede más o menos representar qué sería un momento de reunión de una comunidad primitiva. Entonces, un momento como de mucha alegría, de mucha convivencia, de mucha eh, relación grupal. Se tiene agua, se tiene alimento, se tiene buena cacería. Entonces hay tiempo para desarrollar unas relaciones muy diferentes a las que tenemos nosotros. Em, a nosotros siempre se nos indica que por ser latinoamericanos, por ser tropicales, somos perezosos, nostálgicos, rumberos, y hay que ver la influencia que tiene el clima y la geografía en esto. Cuando los pueblos tienen una suficiente posibilidad de dotarse de lo que necesitan a nivel alimentario y a nivel de recursos, pues hay tiempo para crear. Eh, Somos, dijéramos, más artistas porque venimos de una historia donde podíamos relacionarnos con la naturaleza de manera más espiritual. Cuando a un ser humano o a cualquier organismo vivo se le somete a una adversidad para conseguir su recurso, el pensamiento es otro. Entonces me refiero más o menos a las culturas del norte. Em, las personas que viven en Europa y en Estados Unidos son personas que tienen altos índices de dificultad en cuanto a
la consecución de alimento, en cuanto a la disfrute de todo el año de un clima beneficioso. Por esa razón se desarrolla un pensamiento en pro del trabajo y en pro de todo el tiempo estar previendo lo que viene. En el caso de nosotros no es así. En el caso nuestro, nos gusta admirar la belleza. Nos gusta eh, mirar un atardecer o quedarnos en un lugar para ver las cosas que son bonitas a nivel de la flora y de la fauna. Y todo esto entonces nos lo endilgan como una situación negativa, pero nosotros no podemos ser ajenos, dijéramos, a esa condición. Mm, Tenemos el tiempo de la relación también humana. Nosotros los latinoamericanos nos dicen que nosotros somos muy afectivos, que necesitamos del abrazo, que incluso nos dicen que la pandemia ha avanzado porque nosotros no podemos vivir sin estarnos tocando y visitando, pero no podemos ser de otra manera. Eh, Tenemos que ser más afectivos porque provenimos entonces de un medio social y un medio geográfico que así no lo permite, y eso no tiene absolutamente nada pues de malo. La manera, bueno, llegó un momento pues en nuestra historia como pueblos, como comunidades, en el que éramos muchos y entonces era necesario pues pelear de cierta manera con otras personas por tomar los frutos de los árboles, por cazar. Se fueron poco a poco agotando los recursos de pesca, de cacería, bueno, y aquí es donde llega ese momento que han vivido la mayoría de los pueblos, que es la agricultura. Entonces aquí se da algo muy importante, y es que cuando nosotros aprendemos que la tierra nos puede proveer los frutos, nos puede proveer, dijéramos, como lo que nosotros necesitamos. Tenemos que sembrar la semilla, esperar que crezca, pero no nos podemos ir porque pueden llegar o animales, otras personas, y recoger los frutos de ese esfuerzo. Entonces viene un segundo elemento, que es el de la arquitectura. Con la agricultura nosotros nos quedamos en un solo lugar, cosechamos la tierra y tuvimos que hacer un lugar seguro donde permanecer y también un lugar donde guardar esos frutos que se producían, porque entonces ya se dio otro fenómeno que se llama los excedentes de producción. Los excedentes de producción entonces son lo que queda, dijéramos, de esa siembra que recogemos, y comienza entonces a darse algo que era inherente o que no tenía nada que ver con estas comunidades, que es la, por así decirlo, la verticalidad en las relaciones, haciendo como una especie de castas o como una especie de importancia por la cantidad de excedentes de producción que se tiene. Entonces se comienza a diferenciar entre grupos de personas que tienen muchos excedentes y personas que no tienen nada. Personas que viven del día a día y personas que han tecnificado, por ejemplo, el maíz, y han encontrado que ese maíz lo pueden colocar, a secar y tener harina. Entonces pueden guardarlo por mucho tiempo. Me pregunta aquí Manuela, la religión. Te voy a contestarle sobre la religión de estas comunidades. La religión en estas comunidades es animista.
animista y es también al mismo tiempo politeísta. Entonces, como la relación de las personas con la naturaleza es muy fuerte, o sea, las personas se hacen parte de la naturaleza, no son como nosotros que vamos a dominar y vamos a sacar dijéramos, como todo lo que podamos sacarle a la naturaleza para nuestro bien. Entonces, se cree en el hermano árbol, el hermano lago, la hermana montaña, y esto es muy importante. Porque uno no le puede hacer mal a sus hermanos. Esto ayudó a perseverar, a preservar, perdón, la naturaleza. Esa es la gran diferencia entre nosotros, los occidentales, o el pensamiento positivista racional y el pensamiento indígena. Al indígena le dicen que es subdesarrollado y que es ignorante porque el indígena tiene por muchos años su tierra para sembrarla y no hacer ni edificios, ni carreteras, ni hacer parqueaderos, ni poner una fábrica. Por eso se le dice que es inferior, que es un pensamiento atrasado. Y resulta que para el indígena la naturaleza es la propia vida, es su propia divinidad. Entonces, si nosotros tuviéramos ese pensamiento de ser más hermanos de la naturaleza que explotadores, no estaríamos en la que estamos, o sea, no estaríamos con un continente casi devastado, con el 60% de las especies animales aniquiladas y con un medio ambiente que día a día va siendo nuestra propia condena porque vamos hacia un calentamiento irremediable que llevará hacia la propia muerte de nuestras especies y nosotros mismos, ¿no? La gente opina que ya defendamos la tierra, no, la tierra no tiene nada que perder, o sea, lo que se va a acabar es la especie humana. Con la especie humana, pues se van a acabar muchas otras especies, lastimosamente, pero a la Tierra no le va a pasar nada. La Tierra es un organismo vivo que se quita de encima todo lo que le molesta. Y nosotros somos como una bacteria que está ahí súper desarrollándose todo el tiempo y todo el tiempo haciendo daño. Entonces, yo creo que la inteligencia humana lo que debe captar es que de seguir en esta insensatez de la producción y de la sobreexplotación de recursos y de la inteligencia traducida al que es más avivato y al que se roba la tierra del otro o al que explota todo lo que se le pone al frente, pues no vamos a durar pues mucho tiempo, va a ser muy corta nuestra historia. Bueno, entonces, pasando un poco ya a la historia, unos siglos, vemos que hay cosas que han quedado de este legado indígena. Por ejemplo, el uso de la tierra sin agroquímicos, el uso y el abono de la tierra natural, el aprovechamiento de la planta como un elemento de la botánica que es capaz de regular absolutamente todos las enfermedades tanto del hombre como de la naturaleza. Los indígenas siembran al lado de una mata que está enfermita o que tiene algunos microorganismos que la afectan, una matica de ajo. Y el ajo, con todo su poder astringente, hace que esa matica se mejore porque los microorganismos se van para otro lado. La gente, por ejemplo, cuando tiene hormigas en la casa o tiene hormigas en sus cultivos, entonces prepara hace una sustancia con algunas plantas fuertes y rocea estas y ya se acaba el problema. Nosotros pensamos es que si compramos a Bayer o a cualquier otro tipo de, ¿qué? de empresa de agroquímicos,
un bulto de abono y se lo descargamos a la tierra, vamos a tener mejor cultivo. Si nosotros cogemos las semillas y las mejoramos, entre comillas, o las alteramos, su ADN y su composición, vamos a tener bultos de alimento, pero estos frutos de estas semillas transgénicas van a ser muy faltos de alimento. Eso lo sabían los indígenas y podían saber que la propia naturaleza es el mejor abono. Esa es una tradición que nosotros hemos perdido. Nuestros indígenas nos llaman a nosotros hermanos menores. Yo vi alguna vez una escena que me impactó mucho en Santa Marta, y es que un arhuaco, una mamá arhuaco con sus niños buscando en una caneca de basura comida. Entonces yo decía, si la sierra está ahí cerca de Santa Marta y todos esos pueblos que habitan la sierra tienen como creencia que es el hogar, dijéramos, de los dioses, la sierra es como el lugar sagrado. ¿Qué hace un indígena abajo en la cochera o en la porquería de cultura que han creado todos los comerciantes ahí en Santa Marta? Eh, entonces entendía un poco eh, cómo es que la cultura va llegando o nuestra cultura va llegando y afectando a estos pueblos no por convicción, eh, sino por la carencia que va causando en ellos para poder tener su cultura intacta. Entonces, cosas como la televisión, cosas como el internet, cosas como los mensajes que se ponen allí, están todo el tiempo haciendo apología del hombre blanco, inteligente, comerciante, súper importante, racional y muy influyente económicamente. Ese es el ideal. Eh, Entonces eso termina haciendo, sobre todo en la juventud, un sentimiento de desvaloración. Lastimosamente los indígenas de todos los pueblos, llámense otabalos, llámense los emberas, que son los que encontramos en los puentes haciendo manillas, han sufrido aquí en la ciudad el azote del alcoholismo y de la drogadicción, porque es que es muy difícil primero saber que la cultura de uno está destruyéndose. Y segundo, que en la cultura donde vive uno está en la última de las etapas, dijéramos, de los niveles de la sociedad. O sea, uno es como un ciudadano de segunda y tercera clase. Eh, entonces, lo único que pudiera en este momento a nosotros salvarnos de tener esta clase de vida tan mal llevada que llevamos, que es un estrés completo y un desperdicio de todos nuestros días en pos de un sustento, un salario y una convivencia en una ciudad muy difícil, es hacer caso a nuestros hermanos mayores. Eh, Y si nosotros, pues yo veo con muy buenos ojos que hay movimientos, asociaciones, corporaciones, agrupaciones que están tratando de rescatar la parte ambiental, la parte de las relaciones interpersonales, la parte de la espiritualidad, porque es que aquí nosotros también confundimos religión con espiritualidad. Las religiones son prácticas y rituales que están mediados por intereses económicos. Absolutamente todas las religiones tienen una jerarquía que obedece a unos libros que pues yo voy a ser de pronto muy aventurado en lo que digo, pero que no tienen que ver nada con nosotros. Para mí Jesucristo es un ser muy importante, es una persona que ojalá los
que creen en él fueran como él, pero no lo son. Y adicionalmente, pues ese ejemplo de Jesús sucedió pues muy lejos de acá. Es importante, claro, pero aquí hay personas también que nos enseñan cosas maravillosas, personas que nos dan ejemplos altísimos de espiritualidad y de amor. Y también es susceptible de que esas personas sean tenidas en cuenta y no olvidadas, como hemos hecho con los pueblos indígenas. Esto es Nabusimaque en la sierra, son eh, terrazas de cultivo, terrazas también para ceremoniales importantes que se tenían allí. Vuelvo y digo, la Sierra Nevada de Santa Marta es el lugar eh, sagrado de los indígenas en donde habitan los espíritus, los ancestros y quienes dictan, dijéramos, este tipo de comportamiento que los ha mantenido como cultura todo el tiempo. Desafortunadamente nosotros somos tan groseros que al llegar allí a la sierra lo que hacen los narcotraficantes y las autoridades es aterrizar sus helicópteros ahí sobre esas plataformas que también visto desde la ingeniería están tan bien hechas que soportan ese tipo de peso, ¿no? Pero es una grosería, ¿no? Porque sería tanto como llegar uno a un lugar que otra persona considera sagrado y violentarlo con sus agresiones. A nivel de la arquitectura, en la arquitectura indígena tiene otra cosa y es que es biodegradable, o sea, los materiales que se utilizan son totalmente naturales, no afectan. En el caso nuestro, pareciera una lucha y un odio hacia todo lo que es verde. Nosotros vemos una matica y ya la estamos arrancando. No, yo no tengo nada en contra de las personas que hacen el aseo en la ciudad, pero yo sí he visto, por ejemplo, que les pagan por arrancar el pasto que nace en una rendija. Nosotros tenemos que fundir cemento y concreto y hierro sobre todo lo que respiras, es una enfermedad terrible. Y aparte de eso, lo hacemos con el peor de los gustos porque la arquitectura que se da acá es horrible. Hace mucho tiempo existió, cuando comenzó, por ejemplo, Bogotá, un tipo de arquitectura colonial hermosísima, que luego fue reemplazada por una republicana que sin ser, pues, maravillosa, también tenía sus encantos, pero lo de hoy es aluminio con vidrio, con láminas de yeso, que es horrible, es una cosa, un edificio que le ahoga a uno cualquier cosa de ánimo, pues de admiración. Bueno, vamos a entrar entonces al tema como tal, que vamos a trabajar dentro de 8 días. Entonces, estos se llaman petroglifos. Los petroglifos es una posibilidad de dejar para la posteridad lo que pensaban los indígenas. Entonces, cuando descubrieron las herramientas metálicas y algunas herramientas también hechas con eh, piedras muy duras, piedras cristales muy, muy fuertes, horadaron la piedra más suave o algunas piedras calizas para dejar testimonio de lo que hicieron. Entonces, encontramos a lo largo de toda nuestra geografía eh, estos testimonios en donde nuestros ancestros nos dejan mensajes. Nuestros ancestros del lenguaje, nuestros ancestros no es figurativo como el griego, como el romano. Aquí también hay otra discusión que dar y es que los primeros europeos que llegaron acá llamaron a estos pueblos ancestrales ignorantes porque la representación de la anatomía era diferente a la que habían hecho los griegos y los romanos. Eh, pero resulta que nuestros indígenas tenían una relación con la naturaleza muy diferente a copiar.
a los europeos y a los griegos y a los romanos y en general a los pueblos antiguos de Europa y parte de Asia, sí les importaba copiar la naturaleza. A nuestros indígenas no, porque nuestros indígenas tenían una manera propia de representar sobre todo la parte geográfica y la parte mitológica. Para el europeo era importante el ser, o sea, había un antropocentrismo en donde se colocaban a los personajes más poderosos en estatuas, en retratos, y se hacía un culto a la persona. Y para nuestros pueblos no. Para nuestros pueblos era importante avisarnos o dejarnos en esos petroglifos mensajes sobre las relaciones con el medio ambiente. Entonces, en muchos de ellos hay relación o hay temas que tienen que ver con el sol. Se representa el sol. En muchos de ellos se representa el agua, se representa el jaguar, se representa el trueno. Eh, bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis. Este es Gerardo Rachel. Aquí hay un ejemplo de una persona que documentó estos petroglifos desde los años 20. Gerardo Rachel Dolmatov es un personaje importante para la arqueología colombiana, pero también es un personaje sobre cuya obra y cuya existencia hay bastante discusión. ¿Por qué razón? Gerardo Reichel es un alemán que llega aquí a Colombia en los años 50, finales del 40, y como antropólogo se va donde los pueblos indígenas y comienza a documentar con sus cámaras. Es uno de los primeros que toma fotos en blanco y negro de los pueblos originarios, y se descubre posteriormente que Gerardo Reichel fue nazi, que estuvo en el ejército de Hitler. Entonces se abre toda una discusión acerca de lo que puede aportar él o de sus aportes. Pero pues igual es innegable que gran parte de lo que conocemos acerca de cómo vivían, de qué hacían, de la cultura de nuestros pueblos se lo debemos a él. ¿Cuál fue su participación en el ejército del nacionalsocialismo alemán? Era arqueólogo, era antropólogo, era una persona que apoyaba las investigaciones sobre, dijéramos, la raza, la cultura alemana. Que hay cosas que revisar de esto, muchísimo, que es bastante el daño que se hizo sobre todo en la teoría del hombre puro, la raza pura alemana, la raza aria, pero sin duda se puede decir que, no sé si quepa eso decir que lo que hizo acá le perdona a lo otro, porque son cosas muy diferentes. O sea, los tribunales de justicia internacionales juzgaron a todos los participantes en el ejército nazi, eh, pero lo que hay acá en Colombia y gran parte de su obra es meritoria por todo lo que él aportó. Ese es como un paréntesis que quería hacer. Bueno, acá hay una piedra que es muy famosa porque queda en Naipe, en el Huila. Entonces, esta piedra está eh, con incisiones que se representan también en la cerámica y que se representan también en la orfebrería. Entonces, para nuestros pueblos era muy importante el estilo abstracto. Abstraer quiere decir quitar los elementos secundarios o complementarios y dejar la esencia de la figura. Ese tipo de teoría la copiaron en los años 20, en el siglo XX, perdón, los artistas del cubismo. Entonces, Joan Gris, Picasso, Miró un poquito.
Y cuando ellos hicieron la teoría, los críticos de arte, ¡oh! ¡Qué maravilla! Es inteligentísimos, ¿no? Y eso lo venían haciendo nuestros indígenas todo el tiempo. O sea, para los europeos se duró casi 600, 700 años descubrir que lo que hacían nuestros indígenas era un arte diferente, pero no inferior al figurativo que ellos hacían. Nosotros lo que vamos a proponer para la próxima vez es hacer una pieza gráfica de muralismo con esta técnica. Entonces vamos a hacer un tema. Nosotros les quiero recordar que el taller tiene un énfasis en derechos de la mujer o relaciones de género. Entonces yo propondría en este momento que fueran pensando como en un diseño que tuviera que ver un poco con algunos iconos o algunos valores gráficos de los pueblos ancestrales, pero que tuvieran que ver con las relaciones de género. O sea, para el taller es muy importante que nosotros toquemos ese mismo tema que está directamente relacionado con lo que hemos hablado, o sea, la relación que nosotros los hombres de esta sociedad y algunas mujeres de esta sociedad tenemos sobre lo femenino es bastante terrible, porque lo femenino es susceptible de ser violado, arrancado, castigado, negado, eh, y lo masculino es el poder, la guerra, el narcotráfico, la mentira, el gobierno corrupto. Entonces es chévere que nosotros podamos hacer como un diseño que podamos llevar donde se reivindique lo femenino como un elemento, dijéramos, de contrarrestar toda esta situación terrible de violencia y de agresividad. Eh, entonces, la técnica sería tomar una lámina de cartón y ponerla como base y hacer el diseño, cortarlo sobre otra lámina, montar esa lámina encima y darle como una apariencia de piedra, de más o menos como un color y una textura parecida. Yo ya les voy a mostrar enseguida cómo sería esa técnica. Bueno, acá hay otra piedra que se encontró en Amalfi, Antioquia. Esta tiene más contraste, dijéramos, no porque se haya pintado, sino porque es un tipo de piedra que está en un ambiente donde hay líquen y hay hongos. Entonces, cuando llueve la piedra, se ennegrece, se llena de estos microorganismos, pero la parte interna de la piedra es blanca, pues como muchas piedras. Cuando se tomó la foto, muy seguramente también se hizo como una limpieza adicional y aquí podemos ver entonces algunos de los diseños que utilizan nuestros indígenas. Miremos, por ejemplo, la importancia del círculo concéntrico, la importancia de el triángulo, el círculo, las relaciones, dijéramos, entre estos elementos muy parecidos a lo que uno encuentra en la naturaleza. Entonces, como parte de la naturaleza, nuestros indígenas están muy cerca, dijéramos, a la parte natural y uno puede ver nervaduras, uno puede ver raíces, uno puede ver hojas y formas en los animales también de este tipo. De tal manera que al hacer esto estaban hermanándose con lo natural que era lo que les admiraba. El libro de enseñanza de nuestros pueblos era la naturaleza misma y pues había como un culto cada vez que se hacía una representación. Este petroglifo que vemos a la izquierda es similar a esto que estamos viendo, que es
unas fundiciones que se hicieron en oro y que se encontraron pequeñas en la cultura de Zenú o Sinú y también entre los muiscas. Entonces era muy común tallar estos objetos para colocarlos en piezas de joyería, como colgantes, como narigueras, pero también para colocarlos en las tumbas de algunas personas de los grupos. Entonces vemos la relación que hay entre el petroglifo que hay aquí a la izquierda y lo que son esta fundición de oro que hay acá a la derecha. Miremos la posición fetal. De esta manera se enterraban a las personas. Pues había la creencia, o existe la creencia todavía, de que como llegamos al mundo, así mismo nos vamos. Entonces, la posición de los seres humanos dentro del vientre materno es a- con las manos cruzadas, las rodillas dobladas y de cierta manera acurrucados. Y de esta misma manera ataban los fardos eh, de paja, de maíz, de hojas y los amarraban con cuerdas a las personas después de fallecidas y las metían dentro de unas urnas. Muchas de las momias encontradas en el Magdalena, en la parte del río Sinú, en la parte también de acá de la meseta cundiboyacense, tienen esa forma. Bueno, acá hay un petroglifo muy importante que está por acá cerca a Bogotá, por aquí en el Tolima. Entonces resulta que es un friso, es como una pared grande en donde hay bastante lugar para que las personas puedan pararse y representar en la pared. Eh, Entonces parece ser que se dio una intervención seguida, o sea, hay tallas sobre tallas, pues porque el espacio, aunque era grande, pues los pueblos fueron llegando unos después de otros y de cierta manera, no con mala intención, borraban, sino modificaban lo que otras habían hecho. Caso diferente a lo que uno ve, yo no sé si ustedes han de pronto ido a lo que se llama las piedras de Tunja, que esto queda aquí en Madrid, Cundinamarca, esto es aquí nomás, donde uno encuentra unas piedras grandísimas que tienen o tenían en una época pinturas de temas indígenas, pero estas pinturas fueron borradas por pintas o por grafitis donde dice Millos del Alma o Santa Fe mi equipo o La Mechita, bueno, qué sé yo, cosas que no tienen que ver pues con nada antiguo, que son importantes, claro, porque uno no puede negar que porque una cultura actual es diferente a la antigua es mayor o es mejor o es peor, sino que nosotros no tenemos esa posibilidad de respeto sobre este tipo de manifestaciones y se han dañado muchas. Todavía quedan algunas en Suezca y en otras partes, pero es muy difícil de encontrar. Entonces vamos la próxima vez también a mirar un poquitico muchas de estas figuras que estamos viendo para poderlas utilizar.
Bueno, que algunos un poquitico más cerca. Hay que tener en cuenta que muchos de estos diseños han sido utilizados por la publicidad. La publicidad tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces la publicidad establece como unos valores estéticos, ¿no? Pero cuando toma un símbolo de la antigüedad, no es lo suficientemente explícito para colocar de dónde viene, por ejemplo. Esto con el fin también de llamar la atención a las personas sobre los valores estéticos de la antigüedad. Entonces, si uno se toma un aguardiente néctar y mira la carátula o la estampilla o la etiqueta, va a haber un diseño Tolima, de la cultura Tolima, que es un quiróptero, o sea, es un murciélago. Y pues la gente se toma el aguardiente y pues antes de tomárselo tiene cierta conciencia, ya después del segundo trago ya tiene menos conciencia, pero la gente nunca se pregunta, oiga, ¿y esta vaina, este símbolo, por qué lo ponen acá? Entonces, chévere que la publicidad haga esa utilización, pero que pueda también referenciar de dónde viene esa simbología. También fue utilizado por muchos años aquí en el acueducto de Bogotá un sapito que era el que era el logotipo de la empresa de acueducto de Bogotá, que era Muisca también. Otra figura fue una mano que tiene como en la palma una espiral, eso lo han utilizado mucho a nivel de publicidad, y pues muchas utilizaciones que vienen de este tipo de representaciones que nosotros vemos aquí en los petroglifos. Aquí podemos ver como el esquema del corte de la montaña, esto es en el lugar de Perico, en el Tolima. Entonces hay como una especie de terraza interna, viene la montaña y vienen la pared acá, pero hay como una cornisa, entonces es muy fácil. Observemos la relación entre el tamaño de la persona y el tamaño del abrigo rocoso, y las personas pues lógicamente les queda muy fácil tallar sobre la piedra. Esta zona sí se ha conservado más que muchas otras. Aquí vemos otras que se han sido tomadas por los musgos y un poquitico por algunos organismos también vegetales, pero que se alcanza a notar muy bien la intención de la representación de la figura humana. Esta piedra está en el Encanto, en Caquetá, también. Esta está en Sasaima. Observemos el recurrente eh, uso del círculo como representación de la imagen solar. Entonces, el círculo también es muy importante para nuestras culturas porque el círculo para ellos representa muchas de las cosas de la vida. El indígena ve que amanece y comienza un círculo que va avanzando, a mediodía es la mitad de ese círculo, llega la tarde, se han hecho cosas importantes a lo largo del día y llega la noche y se cierra el círculo y ya es algo que no tiene como mucha, no representa lo que a nosotros nos representa, que es esa ansiedad, ¿no? De qué hice hoy, que es satisfactorio para mí, se pasó otro día, y así mismo en la vida. Entonces, para el indígena la vida está en círculos, y la vida de una persona, así como se acaba, por así decirlo, eh, vuelve a comenzar. Y no hay como esa angustia nuestra sobre la muerte. O sea, para nosotros la vida que nos pintan es una línea. Entonces no es un círculo, sino una línea, ¿no? En la cual entonces yo soy niño, yo estudio y soy competente. Por eso llamamos
en educación competencias, ¿no? Porque le enseñan a uno desde chiquito a competir con el otro, a dar codazos para ser el mejor del curso y recibir premio y al que no castigo y llegar a la universidad y poder tener las mejores notas y poder competir por ser monitor y de ahí salir a trabajar y tener un salario y ser ojalá bastante fiel con la empresa y tener carro, casa y al final pues ya tenemos los hijos y mucho dinero y qué sé yo y nos morimos y todo el mundo pues se queda con todo lo que trabajamos nosotros miramos el sentido de esa vida y estamos cada vez más vacíos, porque nosotros creemos que al final de esto se acabó todo. El que se portó bien y es creyente se fue supuestamente a un cielo, el que no, no, pero todo se acabó. O sea, para nosotros la cultura occidental trabaje todo lo que pueda y goce todo lo que pueda, porque después de esto no hay nada. Para el indígena no. El indígena sabe que así como el día se acaba, comienza, así como la semana se acaba, comienza, así como la flor muere, vive también. Entonces hay menos angustia, hay menos tristeza, hay menos oprobio en nuestra vida. Sí existe esa, la, 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 la pandemia ha demostrado eso, ¿no? Personas que de pronto sin quererlo tenemos una afectación psicológica y a veces psiquiátrica porque vemos que llegó algo que se llevó a nuestra familia, que se llevó a nuestros amigos, que nos dejó absolutamente tristes y no sabemos qué hacer porque nuestra vida está cifrada en un inicio y un final permanente. Agua de Dios Cundinamarca, este es el sitio que les hablaba anteriormente. Bueno, acá hay este sí casi no sé, son sitios donde hay petroglifos aquí en Cundinamarca. Esto está lleno de petroglifos por todo lado. Lástima que no se pueda leer bien el sitio, el municipio, pero y así por todo el territorio colombiano. Bueno, esto es muy importante. Esto que acá no es un petroglifo, es una pintura. Esto está en el Parque Chiribiquete. Resulta que este es un hallazgo relativamente reciente, perdón. Eh, Esto es en el Baupés. Resulta que los antropólogos descubrieron en una meseta que queda cerca al río Apaporis una gran pared llena de estos dibujos. Y entonces, dentro de las lecturas que han hecho los arqueólogos, se han dado cuenta que hay especies de animales que se creían que habían existido anteriormente a los seres humanos. En Europa sí se encuentran pinturas de mastodontes, por ejemplo, o especies de aves o de mamíferos que conviven con personas en la era mesozoica. Aquí en Latinoamérica se creía que no, que aquí no había habido nunca esa convivencia entre los seres humanos y este tipo de animales. Y resulta que sí, esta pintura evidencia que sí. Acá, en lo que hoy es el Baupés, en esa llanura amazónica, existieron selvas que tenían lugar para estos animales prehistóricos y al mismo tiempo comunidades humanas. Y este es un descubrimiento bastante reciente que todavía hay mucha gente viajando del exterior para mirar cosas sobre esto. Bueno, aquí vemos otros dos petroglifos en San José del Guaviare.
Nosotros también, si queremos para la próxima vez hacer forma geométrica, lo podemos hacer, no necesariamente pues tan figurativa. Perdón. Este es en Aguadas Caldas. Esta foto no es reciente, esta foto es antigua por la vestimenta de las personas y también la calidad de la fotografía. En Itagüí, Antioquia, aquí es importante ver el, la presencia animal. Aquí hay una culebra, entonces veamos la parte de la cabeza y el cuerpo. Esto se repite también en lo que es el Parque Lavapatas en San Agustín, Huila. No sé si han viajado de pronto. Allí la figura de la serpiente forma en un lecho rocoso una recorrido del agua que llega y serpentea, y valga la redundancia que la palabra serpentear viene de serpiente, por unos caminos labrados de piedra. Hay teorías de que se trata como de un reloj de agua, por así decirlo, pero es un lugar sagrado. Tenemos otros petroglifos, algunos pues se encuentran, y digo yo, de forma fortuita y han corrido con suerte de no ser destruidos porque están opacados por los musgos, como se ve acá, y por el líquen. Aquí volvemos la referencia al sol. Estos no, pues no son tan contrastados y de pronto no se nota mucho Bueno, aquí hay esta cibergrafía que es... Nosotros estamos grabando esta sesión de tal manera que ustedes nos pueden pedir el favor a Nicolásito que se la pueda enviar a sus correos para que puedan mirar estas son las imágenes que hay y puedan entrar a los sitios como tal. Aquí hay una bibliografía. Si quieren leer más acerca del tema, lo pueden hacer y lo pueden buscar porque es cibergrafía, o sea, está dentro de la posibilidad de ser buscado por Internet. Em, y tenemos también unas referencias de video y de cine que ya les vamos a decir. Listo. Estos videos, entonces el primero, este es muy chévere porque es sobre el Tambillo, la parte del Tolima, donde hay un campesino que hace la guianza para de los Panches también, y el de Guainía, donde está lo que yo les decía acerca de Chiribiquete. Esos son tres videos que podemos ver para complementar lo de hoy. También la otra situación es que podemos, o yo los quisiera proponer que viéramos la película La Memoria del Fuego. Voy a conseguir el link porque es chévere para entender un poco esta parte de las comunidades que en tiempos ancestrales lucharon, dijéramos, por la cuestión de tener el fuego para poder defenderse de muchas amenazas que había. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto para... voy a presentar enseguida entonces otro material que necesito proponerles. Ya le contesto, ya les contesto. Que es este de... Ah, ya, este, listo. Bueno. Bueno.
Nicolás nos dice la memoria del fuego. Pues que la Nicolásito, ¿será que usted me pudiera, porfa, buscar el link de la película La memoria del fuego ahí en internet para colocársela a las compañeras aquí para que lo pudieran ver? La película dura como hora y media, es chévere que la vean porque pues es una historia muy cercana a lo que es la realidad de lo que fue, cómo eran capaces de sobrevivir gracias al fuego y las luchas que tenían que emprender estas comunidades para que no se apagara el fuego. Es importante. Entonces ya Nicolásito nos hace el favor de mirar esto. Bueno, entonces vamos a mirar. No sé si están viendo una presentación que dice petroglifos colombianos, técnica frotado bajo relieve. ¿Lo están viendo? Sí, ahí está. Ah, bueno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima vez? Entonces, la próxima vez vamos a tomar cartón del que tenemos en la escuela. Vamos a llevar un diseño nuestro que yo vuelvo y propongo que tenga que ver un poco con unos motivos que sean precolombinos, pero que en este año, estos son los que se hicieron el año pasado, tengan que ver con las relaciones de género. Entonces, lo que vamos a hacer es tener el boceto inicialmente, lo vamos a pasar a un cartón donde vamos a abrir, dijéramos, algunas zonas que consideramos nosotros que queden en bajo o en alto relieve. Hay que, de todas maneras, yo les propondría de pronto la posibilidad de llevar un cortador o un bisturí eh, para poder, como es cartón industrial y es cartón prensado, se apompa mucho la cuchilla. Si no llevamos el cortador, por lo menos llevar cuchillas. Nosotros los llevamos los cortadores. ¿Sí? Pues, Ah, bueno, es que la vez pasada busqué unos entre la calle, habían dos nomás, uno que estaba a medio cortar y otro que tenía media cuchilla nomás. Ah, bueno, Nicolásito, sí, listo. nosotros los llevamos fresco. Vale. Bueno, luego de eso, entonces, lo que vamos a hacer es, habiendo cortado, dijéramos, ya el cartón completo, la otra posibilidad, Nicolásito, yo no sé si sería como más fácil trabajar con cartón caja, con cartón de caja normal, ¿será? O sea, conseguirnos unas cajas grandes y abrirlas, pues por la cuestión, digo yo, del corte, porque ese cartón prensado es un camello para cortar esa vaina. Sí, con cartón normalito de cajas. Sí, es más fácil, sí. Ujú. Entonces luego de eso trasladamos el dibujo y vamos cortando las partes pues que querramos. Aquí va a suceder una cosa importante y es que eh, va a haber bajo relieve, pero con los cortes que hagamos del cartón podemos hacer un alto relieve. Me explico, si nosotros cortamos el cartón, nos van a quedar unos pedacitos. Nosotros podemos coger otra lámina de cartón y pegar esos pedacitos y nos va a quedar un relieve. Pero con este que estamos haciendo, lo pegamos en otra lámina y nos va a quedar un bajo relieve. Entonces podemos elegir entre hacer bajo relieve o alto relieve. Bueno, luego de esto, entonces vamos a impregnar con
pegante plástico, la parte trasera o la parte que consideremos va a ir pegada sobre la lámina de cartón o una de las láminas de cartón. Y aquí hay que tener en cuenta que lo que sigue va a ser impregnar de pintura este cartón, lo que va a ablandar este pegante. Entonces es necesario utilizar de manera generosa pues el pegante porque muy posiblemente si nosotros no agregamos colbón también a la pintura que va encima, se va a humedecer este cartón y se va a desprender o va a necesitar pues mucho tiempo de secado. Entonces, al impregnar con colbón, vamos a dejar secar un tiempo prudencial, unos 10 minutos, un cuarto de hora, antes de colocar entonces encima el cartón. Aquí ya lo hemos pegado y entonces vamos también a ponerle encima al cartón algunas cosas de peso para que el pegado sea uniforme. O sea, necesitamos que no haya zonas del cartón que se levanten y que de pronto se desprendan cuando echemos posteriormente la parte de la pintura. Entonces vamos a llevar algo de peso para poner sobre el cartón. Luego de eso, entonces vamos a comenzar a intervenir lo que es la parte interna, o sea, lo que es el bajorrelieve. Entonces vamos a colocar un color o un tono que sea contrastante. Si la parte de adelante o de arriba va a ser oscura, la parte del bajorrelieve lo vamos a hacer más claro. O al contrario, eso ya lo elegirían ustedes. Yo propongo que se haga un tono o un color parecido a la piedra, pues porque Orlando, estamos, qué pena, Doris. dígame, caballero. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, eso lo vamos a hacer en clase, Sí, pues sí, para que sí, lo lleven. sí, sí, este es porque pues igual, Nicolásito, nosotros hicimos la vez pasada el del stencil con plantillas y yo no sé si Ana María lo prefiere hacer en la próxima vez allá en el taller porque a ti te falta esa práctica o lo haces en la casa, no sé tú qué prefieras. La parte del extenso, ¿se refiere? Sí, o A mí me sea, como parece más tú chévere no. hacerlo acá, ¿no? O sea, la parte práctica me parece más chévere hacerla acá presencial. Sí, sino que Ana María, como no estuvo la vez pasada, entonces Ah, le verdad. pregunto yo que como falta la práctica de ella del stencil, no sé si ella preferiría hacer la próxima vez lo que le hace falta y posteriormente esto o hacer en la casa la práctica del stencil, del estarcido y hacer todos esta técnica. No sé tú qué pienses, Ana María. Pues yo, o sea, digamos que el problema serían los materiales porque no los tengo, pero la verdad sí tengo ganas de comenzar con este que su merced está explicando ahí. Ah, bueno, listo. Es Vale. para que hagamos entre todos este. Listo. Bueno, bueno, gracias. Listo. Así entonces vamos a hacer. Listo. Ya una vez que esté seco, entonces podemos aplicar la parte de arriba. Nosotros del año pasado aplicamos estos rodillos pequeños que tienen una cualidad y es que nos dejan una textura parecida a la piedra. O sea, cuando no se moja todo el rodillo, no se hunde todo el rodillo en el color, entonces puede facilitarnos esa visión de textura parecida a la piedra. Exactamente. Entonces, nuestra idea es que pues cuando podamos desarrollar el mural ya sobre una pared como tal, podamos reunir estas técnicas y hacer un mural grande de técnicas mixtas. Por ahora, entonces, vamos a acercarnos a la técnica un poco, a dominarla y ya luego entonces hacer el mural conjunto entre todos con técnicas mixtas. Esa es como la idea nuestra también. Bueno, ya una vez que hayamos impregnado y habíamos dejado el cartón lo suficientemente eh, húmedo, por así decirlo, hay que tener cuidado que este cartón cuando se moja mucho se deshace. O sea, llega un momento en que al rodillo está tan húmedo
que pasa por encima del cartón y comienza a levantar la lámina que hay. Entonces toca dejar descansar el cartón un cuarto de hora, secar y volver entonces a aplicar una segunda mano. Y más o menos el resultado sería el de esta técnica. Y si nosotros quisiéramos que tuviera, digamos, un realce diferente, voy a ver si puedo llevar unos materiales de un vinilo perlado o metalizado que nos da también un terminado chévere, brillante y con colores como cobre, como bronce, como plateado, que también es como muy bonito para lo que hagamos la próxima vez. Ese sería, dijéramos, como la técnica que pudiéramos hacer. Yo en este momento, entonces, en cuanto a la parte, dijéramos, de presentación, dijéramos, del tema, ya aquí terminaría. No sé si de pronto Nicolásito tuviera el link de uno de los videos de la presentación para poderlo ver, no sé, y No, terminar listo, usted entonces. tendría que enviarme la presentación. Si Ah, quiere, la ya, puede subir de una vez acá en los comentarios. sí, Abajo aparecen tres punticos. ah, bueno, Creo, o abre la ventana de comentarios, hay un chat. Si sí, usted se fija ahí, debe tener como dos ventanas de Teams. Ya hay una donde aparecen todos los comentarios, una donde solamente están los comentarios. Y sí, ahí puede adjuntar el- los el, documentos, puede adjuntar también documentos. Si usted me envía el documento, yo lo puedo listo, buscar. listo. Se lo voy a enviar entonces por qué, Por correo, listo. listo. Por el chat, por el WhatsApp también se puede, Nicolásito. Bueno, envíamelo por WhatsApp. Listo. Mientras tanto, entonces, yo que voy a preguntar por interno a Manuela si tiene alguna pregunta y tú también, Ana María, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta que toque o que sea necesario de resolver frente al tema y frente al tema para la próxima vez? De pronto sí, de pronto tengo unas cuantas. Dime. En cuanto al diseño, la idea es como que vayamos ya pensando qué es lo que queremos hacer y de pronto hacer un boceto. Sí, sí, yo propongo que para unir los dos temas, entonces el tema sí necesariamente sería la relación de género, pero pues propongo que como se vio la parte de figura precolombina, pues pueda ser así. Adicionalmente, porque es que la abstracción que hacen los pueblos ancestrales nos facilita a que no hagamos un detalle tan, dijéramos, tan minucioso que se dificulte el corte del cartón y todo eso. Ujú. Entonces, o sea, nosotros proponemos esos temas, pero si tú quieres proponer un tema diferente, lo puedes hacer. O sea, solo sugerencia nomás. Ujú. O sea, ustedes proponen el tema de las violencias de género, la relación. Sí, relaciones de género y eh, la técnica o el estilo que sea un dibujo más o menos abstraído, ¿no? Que no sea tan... Listo. Sí. A mí me gustaría también tratar el tema del no binarismo. No sé si, pues, su merced lo haya escuchado, lo conozca, que es como las personas que están entre, pues, que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino, que es lo que Ah, siempre se nos ha impuesto. y no, Entonces, no, mira que sí he oído, pero chévere, si tú, yo no sé, Ana María, te voy a proponer una cosa que no sé cómo te parezca. Tú no nos pudieras eh, para la próxima vez, yo no sé, o que nos enviaras un material con una presentación bien chévere de eso que tú me dices. Yo sí he oído,
pero Ajá. no tengo conocimiento a fondo y me parece que si yo te digo en este momento, sí, ¿qué es? Y tú me respondes, nos perderíamos de una oportunidad chévere de que tú nos hicieras como una exposición un poco más amplia sobre eso, ¿te parece? Y tiene que ser una exposición que yo haga, también puede ser No, un video, exacto, o lo que tú quieras, pero me parece que ese tema viene muy, muy al caso de esto que estamos trabajando de las relaciones de género. Chéverísimo, me parece. listo. Sí, de hecho también lo podría unir con la parte de las comunidades ancestrales, porque una vez escuché que, la verdad no me acuerdo en qué comunidad, pero manejaban el tema de que hay personas pues eh, um, que tienen como ambas sombras, tanto la masculina como la femenina, y que no necesariamente pues se tiene que dividir entre el binarismo, o Claro. que, ¿cómo decirlo? Que quedar en el ser Sí. hombre o mujer. Entonces, sí, sí, yo puedo buscar em, Chéverísimo. material al respecto. Claro, 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 no, me parece bacano porque pues la idea nuestra es que estos materiales ayuden a la reflexión sobre la cuestión de eso tan polarizado que es o ser hombre o ser mujer, que en muchas maneras es el causante de las relaciones y de la violencia de género que hay. Entonces, sí, te pedimos el favor, Ana María, que nos ayudes con eso, porfa. Me parece muy chévere. Listo, profe. Voy a mirar entonces y pues yo ahí miro. De pronto, Vale, o sea, fijo les mando material. No sé si pueda como presentar algo yo, bueno, pero voy a ver y les aviso. Y tengo bueno. otra preguntita en cuanto ya más técnica del bajo y el alto relieve, que no lo entendí del todo. No sé si me podría mandar material para Bueno, entender un poco más. listo, sí, sí, sí. Yo, lo que pasa es que al cortar el cartón para el bajorrelieve, le quedan a uno unos pedacitos que puede uno pegar en otra lámina y hacer un alto relieve. O sea, así como en el primer corte quedan pedazos hacia abajo, con esos mismos pedacitos pegados en otra lámina puedes hacer el mismo tema, pero en alto relieve. Pero yo te envío de todas maneras material sobre eso. Listo, gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a finalizar viendo el video. Ya Nicolásito nos hizo el favor de colocarlo aquí en el. Vemos el video y estamos terminando hacia las 11:05 de la mañana. ¿Les parece? Listo. Dígame. Apenas lo coloque, me avisa por favor si escuchan. Bueno, Listo. Vale. No, ¿están no se está escuchando? escuchando. No, no se escucha, Nicolásito. No. No. ¿Cómo comparto acá el video con sonido? Espérenme, espérenme un segundito. Vale. A ver, vuelvo a probar. A ver, ya sé, ya sé cómo es la vaina. Qué pena. Es que siempre me juega la pasada ¿con qué? Con Teams. Ahora, ¿me escuchan? Según los relatos históricos, Nicolásito, se pudieran. han grabado Ah, sobre listo, listo, magnífico, ¿Pero se chévere. escucha? Sí, sí se escucha. Vale, listo. Les va a Tiene pasar. subtítulos, ¿cierto? Sí. Chévere, bacano. ¿Se pudiera de pronto, Nicolásito, ampliar un poco la imagen? Según los relatos históricos, los petroglifos son grabados sobre piedra que contienen memorias ancestrales con un valor incalculable por su forma y técnica, donde representan la vida de los ancestros curripaco, la cultura, la sabiduría y su vida.
Estas piedras revelan fuertes testimonios de la presencia de civilizaciones pasadas que evidencian la memoria sobre su razón de ser y significado. Muchos de los turistas que visitan la comunidad de Cocoviejo están interesados en la observación de los petroglifos. Los grabados, los petroglifos son los patrimonios de acá, de las etnias de esta región. Fueron plasmados hace muchísimos años, miles de años, en la era de los dioses, para que no se perdieran y se conservaran todas las culturas indígenas, porque prácticamente son tan importantes que son en realidad patrimonios de nosotros. En ello está toda la información que se requiera conocer, conservar, preservar, cómo éramos y cómo estamos actualmente. Hace como 5 o 6 años estamos tratando de nuevamente activar estas historias, tratando de darle la importancia y tratando de conservar, concientizando la población de acá para que los turistas y los visitantes conozcan el área y su historia. Bueno, acá en esta piedra lo que está descrito o plasmado es una escena de látigos en la era de los dioses, tal como los plasmaron ellos, y tal como, porque el ritual de iniciación nace de los dioses enseñándoles a las etnias cómo deben ellos educar a sus hijos, cómo deben informarlos del entorno. Entonces, 2 jóvenes y 2 maestros, que fueron los que enseñaron y dieron clase a estos jóvenes durante un mes. Y acá ya finalizan, acá están en pleno ritual, que ahí es donde prácticamente clausuran el ritual. Acá se dice que ya estos jóvenes han visto en la casa de Turetapana, en sí, en persona, lo que es Kuwai, lo que es el Dios. Son los privilegiados los que pueden observarlos. En ese caso, se dice que ya después de esta escena han visto el Dios del dueño y creador de lo que hay en el entorno alrededor, tanto acá en la tierra y todo lo que se ve en el firmamento. También acá en la comunidad tenemos, dentro del parque tenemos un punto de museo comunitario, que es donde hacemos una exposición de reunir, resumir todos estos grabados en un solo punto, o las informaciones para compartir a los jóvenes, a los estudiantes, para hablar del tema. Lo invito para que conozcan los grabados que tenemos y se concienticen que también son de ustedes y que nos ayuden a cuidarlos, no arrojar basura, cuidarlos, buscar que alguien de acá de la comunidad les hable, porque son muy importantes y tienen mucha información que deben ustedes conocer.